Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Buenas noches, me complace saludarlos en esta noche. Yo soy el padre Omar Alfonso Estrada Romero y me da mucha alegría poder compartir con ustedes en esta noche el comienzo de este mes extraordinario que el Papa ha pedido de misiones. El obispo diocesano, Monseñor José Clavijo Méndez, ha editado este libro con el lema que nos propone el Papa, Bautizados y Enviados. Y aquí nos propone un primer tema que quiero compartir con ustedes para la meditación. La Iglesia, experiencia gozosa, fruto del primer anuncio. Vamos a dejarnos guiar por un texto de la palabra del Señor, tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 42 al 47. Dice la palabra del Señor. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas. El Señor agregaba al grupo los que cada día se iban salvando. Este texto recopila, de alguna manera, lo que fue el fruto del anuncio evangelizador del Señor y que se concreta en la iglesia que surge, que nace en Pentecostés. Esta iglesia, que es fruto del anuncio evangelizador del Señor, que es el primer fruto maduro de ese anuncio, es la iglesia que continúa hoy, porque no hay una división entre la primera y la iglesia de hoy. Pero es una iglesia que ha venido caminando por distintos momentos históricos y como toda vida ha tenido sus altos y sus bajos. Esta noche quisiera que allí en tu casa, donde te encuentres, y si puedes tener la palabra de Dios en tus manos, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, miráramos entonces a la iglesia como ese fruto del anuncio evangelizador y experiencia gozosa de ese anuncio evangelizador. ¿Qué produce el evangelio cuando es acogido en el corazón de un ser humano? Produce en primer lugar el sentido de la comunión. El encuentro con Jesucristo nos abre al otro, nos abre a la posibilidad del encuentro con los demás. Si hay un fruto del evangelio en el corazón de las personas, es que nos saca de nuestro individualismo y nos pasa a la experiencia comunitaria. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esas son las características iniciales que da de esta iglesia primitiva, fruto del anuncio evangelizador. Constantes en la enseñanza, primer lugar. ¿Cuánto nos cuesta a veces a nosotros, los cristianos,
la enseñanza. La enseñanza supone la catequesis, la formación. Porque sí, en un primer lugar nosotros tenemos una experiencia de gozo, de encuentro con el Señor, que nos acerca a Él, que nos hace encontrarnos con su amor y su misericordia salvadora. Pero una vez que hacemos esa experiencia gozosa como un primer fogonazo, tiene que continuar para que podamos crecer y para que podamos madurar en la fe, la enseñanza. Si no se da ese proceso de enseñanza, nos podemos quedar en el fogonazo inicial y no pasa de ser más que entusiasmo y no surge el compromiso. Se hace necesaria este primer paso, la enseñanza de los apóstoles en la catequesis. Cuánto quisiéramos en nuestras parroquias, en nuestros grupos, movimientos apostólicos, que se diera esta oportunidad de la enseñanza apostólica. Enseñanza que va desde la catequesis, que se puede recibir en la pequeña comunidad, enseñanza que se recibe en la homilía cuando vas a la Eucaristía, enseñanza que se recibe a través de los documentos de la Iglesia, enseñanza que se recibe en la preparación a los sacramentos, enseñanza que podemos recibir en cualquier grupo donde nos encontramos y que tiene más propósito, el único propósito que tiene es construirnos, ayudarnos a crecer y a darle una respuesta al Señor. Esta iglesia que surge de este anuncio evangelizador se forma en la catequesis, en la enseñanza de los apóstoles. Es ahí donde se va afianzando el conocimiento del Señor y donde se va madurando la fe. La segunda característica que nos da de esta es la comunión. Comunión significa integrarse. Se ha puesto de moda o surge muy fácil esas palabras que uno escucha a la gente cuando le dice: yo no necesito de la iglesia para creer en Dios. Y es imposible creer en Dios y afianzarnos en la fe sin la iglesia, sin la comunión, sin el encuentro con el hermano que como nosotros ha creído. La comunión es una de las características de la iglesia primitiva y tiene que ser una de las características de la iglesia de siempre. Por eso tenemos que todos los días favorecer esos espacios de encuentro y de comunión. ¿Por qué? Porque es en la comunión y en el encuentro con el otro donde cobra la identidad nuestra experiencia de fe. ¿Por qué? Porque nos hacemos presentes nosotros, cada uno de nosotros tiene un nombre y también los otros tienen un nombre para nosotros. Las pequeñas comunidades son una gran bendición en la iglesia. Hoy hay muchos grupos en la iglesia que se esfuerzan porque se constituyan pequeñas comunidades. Son innumerables las experiencias de pequeñas comunidades que permiten crecimiento y que dan identidad de pertenencia a la iglesia, pero también que suscitan el compromiso, esa parte ministerial de servicio. Y es que uno, en la medida en que se compromete en la iglesia, en que asume un ministerio, es que uno empieza a sentir la pertenencia a la iglesia y a hacerse parte de la iglesia. De allí la experiencia de comunión, que es muy importante. Entonces, podemos sumar a esto de la enseñanza apostólica, que es toda la catequesis que nos ayuda a crecer, la experiencia de comunión que favorece pasar del anonimato a tener un nombre, a tener identidad en la iglesia y a sentirnos nosotros parte de la iglesia, ese sentido de pertenencia. En tercer lugar está la fracción del pan. Claro, la Eucaristía. Sin la Eucaristía no hay verdadera vida de fe, porque es la Eucaristía no solo como celebración, sino como realidad mística la que nos une a Cristo. ¿Qué quiero decirte con realidad mística? Que la Eucaristía es más que la celebración de la misa, más que la hora u hora y media que podamos encontrarnos o 30 minutos que a veces dura una Eucaristía en semana. No, la Eucaristía es toda una experiencia de encuentro con el Señor, en el cual nos hacemos uno con Él y Él se hace uno con nosotros, para traducir en la vida esa realidad de comunión. Fracción del pan significa hacer nosotros Cristos. Es que Jesús se hace pan en cada uno de nosotros, se fracciona en cada uno de nosotros y nos lleva allí. Y Él va con nosotros allí donde se necesita que se dé su presencia. Eso es la Eucaristía. Y finalmente, las oraciones. Claro,
no basta la Eucaristía. Tenemos que hacer la experiencia de las oraciones. Las oraciones, está la oración personal, la que cada uno de nosotros hace. Muy importante la oración personal, que es la experiencia de intimidad con el Señor que cada uno tiene. Pero en la oración íntima con el Señor no significa que no esté la iglesia, porque también nosotros cuando oramos solos también oramos como iglesia, porque oramos por la iglesia. Podemos orar por nuestras propias necesidades, pero también oramos por los demás. Y está la oración que no está en el contexto litúrgico de los sacramentos, pero que está en ese aspecto de vida eclesial, que son los grupos de oración, los encuentros de comunidad, las distintas celebraciones que hacemos para hacer oración, para hacer experiencia de espiritualidad en distintos momentos de nuestra vida. Cuatro aspectos que señala la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles que surgen de esta iglesia del primer anuncio. Una iglesia fundada en la enseñanza de los apóstoles, una iglesia que además es comunión, una iglesia que se alimenta de la Eucaristía y una iglesia que se sostiene en la oración. En este mes misionero en el que nos encontramos y que de alguna manera el Papa nos ha dicho, todos nosotros, bautizados y enviados, tenemos el compromiso de hacer presente el Evangelio de Jesucristo, es precisamente para seguir construyendo la iglesia. San Pablo va a decir en una de sus cartas, ¿cómo creerán si no se les anuncia el Evangelio? ¿Cómo habrá iglesia si no hay anuncio del Evangelio? El Papa, convencido de esto, desde que comenzó su ministerio apostólico, nos ha venido insistiendo en una iglesia en salida. Es decir, una iglesia que sale al encuentro del ser humano, del hombre necesitado, siempre necesitado, porque en todo momento y en toda circunstancia los hombres están necesitando de Jesucristo. No es que ayer necesitaban más del Señor que hoy, no, hoy se sigue necesitando de Jesucristo, porque Él sigue siendo pan para los que tienen hambre, porque Él sigue siendo luz para los que viven en tiniebla, porque el Señor sigue siendo la resurrección y la vida para los que están en sombra de muerte. Él sigue siendo la respuesta. Ya lo dice la carta de los Hebreos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que da respuesta al hombre de hoy también. Por eso la iglesia se tiene que sentir motivada, y es lo que quiere el Papa, y es lo que nos insisten los obispos. Todos los bautizados tenemos el compromiso de la evangelización. ¿Por qué? Sin evangelio, sin anuncio del evangelio, no hay iglesia. Y sin anuncio del evangelio no conocerán a Jesucristo. Y muchas personas no podrán encontrar la salvación que Él tiene para nosotros. Así que tenemos que tener clara esta experiencia de mes misionero al que nos invita el Señor para hablar, para contar y para vivir la experiencia del encuentro del Señor. Artesanal Restaurante, comidas corrientes y a la carta con el mejor sabor. Visítanos con tu familia y amigos. Ambiente sano. Atendemos de lunes a domingo desde las 11 de la mañana. Bebidas desde las 6 de la tarde. Avenida La Bucaramanga. Domicilios al 306-38-5433 o al 276-5094. Artesanal Restaurante. Lo nuevo en Sincelejo. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos.
El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago y de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Talentos SAS. Somos una empresa de servicios temporales debidamente constituida, reglamentada en la Ley 50 del 90. Desarrollamos actividades sin bienestar de todos los trabajadores y empresas. Nos encargamos de la selección, contratación de personal, asesoría en aportes al sistema de seguridad social, asesoría en sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Calle 25, número 16102, Barrio Cruz de Colorado en Sincelejo. Teléfono 281-2578. Talentos SAS, empresa de servicios temporales. Pinticas con su nueva colección y diseños exclusivos. Bambina, Camels, Master y su línea exclusiva para primeras comuniones y bautismos. Pregunta por nuestro plan Separe. Visítanos en la carrera 19, número 2173 o contáctanos al teléfono 281-2214 en Sincelejo. Pinticas te viste. Continuamos con Caminando con Jesús. Continuamos en Caminando con Jesús, meditando este tema de hoy, la iglesia, experiencia gozosa, fruto del primer anuncio. Hemos visto en el primer momento esas 4 realidades en las cuales se fundamentaba la iglesia primitiva. Vamos a seguir viendo en este texto lo que podríamos llamar las repercusiones de este anuncio y de la vivencia, porque no es solo el anuncio. La iglesia surge como fruto, pero produce unas consecuencias este anuncio y esa vivencia de la iglesia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 43 de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. El temor no es temor de miedo, es temor de lo que la palabra del Señor habla como fruto del Espíritu Santo. El temor reverencial a Dios. La gente empezaba a descubrir que Dios era una realidad palpante, una realidad que se podía constatar. ¿Y dónde se constataba esa realidad? En los prodigios y signos. ¿Y cuáles son los prodigios y signos de los apóstoles? Son la experiencia del amor que los mueve. Son esa actitud comprometida que los lleva a vivir como vivía Jesús. Esos prodigios y esos signos, en primer lugar, es un anuncio evangelizador que llega a todos. Recuerden ustedes que después de Pentecostés, cuando Pedro y los demás apóstoles empiezan a anunciar, la palabra de Dios llegaba a los oídos de todos los que allí se encontraban y eran de distintas lenguas. Este hablar nuevo de los apóstoles, que comprenden todos, aunque son de distintas lenguas, está fundado en el amor, en el Espíritu Santo, que permite ese encuentro que supera incluso los límites culturales, raciales y de lengua. Porque hay un lenguaje que entiende todo ser humano, y es el lenguaje del amor. Ese es el lenguaje en el que nadie se queda sin entender. Todos entendemos. Estos días compartía con una amiga y visitábamos a una niña que tenía problemas de aprendizaje. Y me sorprendió muchísimo cuando ella abrazaba a la niña y le decía: mi amor, usted no tiene problemas de aprendizaje porque usted ama mucho. Y sí, realmente era una niña con una ternura impresionante y entendía ahí. También la ternura es un lenguaje. También la ternura es un aprendizaje y por eso no hay problema de aprendizaje. Creo que no hay problema de aprendizaje cuando hay una persona que ama. Y hay un lenguaje que entiende todo el mundo, que es el lenguaje del amor. Y cuando la gente ve que los que nos confesamos creyentes amamos a los demás, entonces empiezan a comprender y a temer al Señor. Es decir, si Dios hace posible que esta persona ame como ama, entonces es porque Dios tiene que existir. Pero no solo es en ese anuncio que todo el mundo comprende, sino en las vivencias, en la vivencia de la caridad. Los prodigios y signos de los apóstoles son precisamente la caridad, de lo que más adelante va a hablar el texto.
que es lograr la experiencia de solidaridad, de igualdad, de equidad en las comunidades que van asumiendo el Evangelio. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. ¿Qué es estar de acuerdo? Estar de acuerdo, como lo dice la palabra de Dios, es estar en sintonía de corazón. Acuerdo significa que los corazones están sintonizados. ¿Cómo quisiéramos que realmente se diera este signo en nuestras comunidades cristianas? Que haya sintonía de corazón. Podemos hacer las cosas distintas, es que no se tienen por qué hacer iguales. Lo que no podemos permitirnos es que estar en desacuerdo. De hecho, el Señor dice en su palabra que para orar hay que estar de acuerdo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedirme algo, es decir, se sintonizan. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia, sintonizarnos. Que hagamos las cosas de manera distintas, que cada uno desde el don del Señor y desde la inspiración del Espíritu Santo pueda hacer cosas, pero en sintonía, en comunión con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes. Eso da frutos en la iglesia. Esos son signos de comunión y de unidad. Y es lo que vemos aquí. Era una iglesia que estaba de acuerdo. Tenían todo en común. Esto no se trata de comunismo, cuando dicen que tenían todo en común. Se trata de solidaridad. Se trata de sentir, como lo dicen aquí, que vendían posesiones y sus bienes y se repartían el importe de la venta entre todos, de crear equidad. Y desde esta manera se subvierte ese sistema que crea desigualdades entre nosotros. Porque el problema no es que tú tengas un corazón malo, es que hay un sistema que a veces no te permite ser solidario. Hay sistemas como el nuestro en el que nos encontramos que incluso se penaliza la solidaridad. O podemos llegar incluso a extremos donde realizar un acto de bondad te puede llegar a ti a meter en un lío, imagínate. Entonces, más allá de eso, lo que el Señor logra en estas comunidades que acogen el Evangelio es que ellos subviertan ese orden, no con manifestaciones, no con la violencia, no en contra de, sino generando al interior de las comunidades nuevos sistemas de vida alternativos. ¿Y qué quiere decir alternativos? Que se ofrecen como a la sociedad existente una manera nueva de vivir, de tal manera que muchos se sienten invitados a vivir de esa manera y a preguntar, ¿por qué viven así? ¿Por qué ustedes viven así? Y los cristianos respondían, porque somos cristianos, porque tenemos la experiencia de Dios en nuestro corazón, y se sentían motivados y animados. Y todos ustedes y yo, que hemos sido bautizados, también hemos sido enviados a comunicar la buena noticia. Cada uno donde se encuentre, el docente, el médico, la enfermera, el abogado, el ingeniero, cualquiera que sea tu profesión, la ama de casa, el técnico que trabaja en la albañilería o que trabaja en la carpintería, todos nosotros que hemos sido bautizados, hemos sido también enviados y nos corresponde anunciar y dar testimonio del Señor. Oremos porque la iglesia cumpla todos los días esa tarea de anunciar a Jesucristo. Los invito entonces para que desde sus casas se unan conmigo en esta oración aquí en Caminando con Jesús. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias infinitas por este don, por este regalo maravilloso de la iglesia católica y de la iglesia cristiana en todo el mundo. Gracias, Señor, por el Papa Francisco, gracias por nuestro obispo José, gracias por cada uno de los sacerdotes, las religiosas, los laicos. Gracias, Señor, por las personas que hacen posible que tu palabra llegue a tantas otras a través de este canal, que es un canal de bendición. Este programa Caminando con Jesús, que es un canal y un programa de bendición para tantos. Sigue haciendo tu obra a través de este programa y toca el corazón y llena de bendición a tantos hermanos. Queremos agradecer aquí a Agua Viva, que nos ha prestado este local hoy, que en el comienzo de este mes misionero, entonces nos ha permitido en este bello lugar y con esta escenografía maravillosa de estar aquí con ustedes compartiendo. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Dios les guarde.
Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Artesanal Restaurante, comidas corrientes y a la carta con el mejor sabor. Visítanos con tu familia y amigos. Ambiente sano. Atendemos de lunes a domingo desde las 11 de la mañana. Bebidas desde las 6 de la tarde. Avenida La Bucaramanga. Domicilios al 306-38-5433 o al 276-5094. Artesanal Restaurante. Lo nuevo en Sincelejo. Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal se posesiona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago y de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Talento SAS. Somos una empresa de servicios temporales debidamente constituida, reglamentada en la Ley 50 del 90. Desarrollamos actividades sin bienestar de todos los trabajadores y empresas. Nos encargamos de la selección, contratación de personal, asesoría en aportes al sistema de seguridad social, asesoría en sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Calle 25, número 16102, Barrio Cruz de Colorado en Sincelejo. Teléfono 281-2578. Talento SAS, empresa de servicios temporales. Pinticas, con su nueva colección y diseños exclusivos. Bambina, Camels, Master y su línea exclusiva para primeras comuniones y bautismos. Pregunta por nuestro plan Separe. Visítanos en la carrera 19, número 2173 o contáctanos al teléfono 281-2214 en Sincelejo. Pinticas te viste.